reflexionar con ustedes sobre una palabra que estuve meditando mucho y muchas veces he escuchado a las personas decir por qué Dios nos dejó la libertad de decidir, si eso nos llegó a ser un problema, el libre albedrío. Que nosotros podamos tomar la decisión y cuando nosotros tomamos la decisión, cuántas veces la embarramos, ¿no es cierto? Ahí puse como título Decisiones que bendicen. Y quiero analizar del principio de la Biblia a varias personas y las decisiones que marcaron su vida. Y queremos terminar llegando a nuestro corazón. Las decisiones que hemos tomado, las decisiones que vamos a tomar, marcan tu vida y marcan lo que viene después de ti. Siempre hay algún pequeño que te sigue. Y a veces por la amargura del corazón envenenamos al que viene detrás de nosotros. Y hoy es un buen día para cortar lo que estamos haciendo mal y empezar a dibujar una historia que después nos gustaría ver en nuestros hijos y en nuestros nietos por toda la eternidad. Muchos se han enojado con Adán y Eva, pero ellos fueron como nosotros, creados con la libertad de decidir. Dios le dijo, ese árbol en el medio del huerto, ese no toquen, de ahí no coman. Pero les dejó decidir. Y entre miles de árboles, Eva un día se le ocurrió justo ir ahí y a mirar y hablar con Satanás y a ver que el fruto era bueno y después comió y fueron echados del Edén, fueron echados de la presencia de Dios. Vino la muerte a la tierra por esa decisión y hasta hoy la paga del pecado es muerte. Dios había hablado, pero la decisión la tomaron ellos. Y su hijo Caín, el Espíritu de Dios le dijo, Caín, que el pecado estaba acechando, pero que él podía vencerlo. Estamos hablando recién de la primera familia de la Biblia. Dios le dice en el Génesis capítulo 4, verso 7, si hicieres lo correcto, podrías andar con tu frente en alto, pero si actúas mal, el pecado como una fiera está listo a lanzarse sobre ti y destruirte. Dios le está diciendo, si hicieres lo correcto, podrías andar con la frente en alto. Viste que cuando uno falla, cuando uno está molesto, cuando uno está lleno de amargura, muchas veces anda así. Y el Espíritu de Dios, que sabía lo que había en su corazón, que estaba molesto, que estaba enojado contra su hermano, que estaba lleno de celos y envidia por la buena conducta y la fe de su hermano. Y Dios le dice,
el pecado está al acecho. Pero tú puedes vencerlo. O sea, lo que el Espíritu Santo está diciendo a muchas personas, eso que siempre te está venciendo, tú puedes vencerlo. Tienes que tomar la decisión. Dios le dice, tú puedes. Como extendiéndole la mano y diciéndole, Caín, ven aquí, despierta. Te está cegando la ira. Despierta, eso no te conviene, te va a destruir. Pero a veces parecemos ese toro embravecido. Ustedes saben que los toros cuando están enojados y te vienen para atropellarte cierran los ojos. Por eso puedes esquivarlos, porque ya no miran. Y así estamos muchas veces, cegados, con los ojos cerrados por el pecado que nos está dominando. Y Dios dice, tú puedes, tú puedes. Sin embargo, tú puedes dominarlo. Pero dice, un día Caín invitó a su hermano de dar un paseo y cuando estaba en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. Él decidió no dominar la ira. Él decidió no dominar los celos. Él permitió que el monstruo dentro de él crezca. Y yo creo que necesitamos reflexionar, porque esa historia antigua es nuestra historia. Si ustedes reflexionan, ¿cuántas veces ustedes han escuchado esa voz que te ha dicho tú puedes dominarlo? Es como una fiera que viene en contra tuya, pero tú puedes dominarlo. Como Dios diciéndote, yo te estoy extendiendo mi mano, pero yo no te puedo obligar, porque te creé así, con la libertad de tomar las decisiones. El Espíritu Santo nos advierte. Él nos advierte siempre, pero la decisión la tomamos nosotros. La decisión tomamos nosotros. Y quiero leerles un ejemplo que siempre me ha llamado la atención, el rey Josías, que su papá fue un desastre. Su papá era un enemigo de Dios y por eso murió en su ley. Pero Josías tomó la decisión de ir en pos de Dios con todo su corazón, dice la Biblia. Eso es muy importante. No te va a servir al Señor con un corazón dividido. Un corazón dividido es un corazón derrotado. Un corazón dividido es un corazón derrotado. Si con un pie quieres seguir todavía en las cosas del mundo y con el otro quieres mantener tu pasaje al reino de los cielos, vas a terminar en el mundo. Siempre.
Porque la Biblia dice en Santiago que el que duda no puede recibir, y eso es un corazón dividido. Que un día está acá y el otro día está allá. No puede prosperar. Por eso es tan importante que nuestra decisión sea total. Si queremos andar por el mundo, pues vayamos al mundo. ¿No te sirve estar a mitad con el Señor? O sos radical o no sos nada. Entonces dice, nunca antes hubo un rey como Josías, que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. O sea, todo con las emociones, con sus esfuerzos, con su espíritu, totalmente. Él se volvió a Dios. Obedeciendo todas las leyes de Moisés. Desde entonces nunca más hubo rey como él. Tremendo. Y ahí él empezó a limpiar el país, empezó a tomar decisiones y no hubo ni el rey David ni otro rey como él que tanto obedeció al Señor. Y él podría haberse excusado, bueno, mis padres fueron un desastre, entonces yo tengo el derecho de ser medio bueno, porque viste que yo traigo las maldiciones de mis padres, entonces yo no tengo tanta responsabilidad y puedo vivir así, medio. Yo estoy seguro que el diablo a muchos ya le dio esa idea, que no tienen tanta responsabilidad porque sus padres fueron un desastre. Pensemos al revés. Nosotros, porque conocimos a Cristo, tenemos esa brillante oportunidad de ser alguien que abre camino, de ser alguien que traiga la gloria de Dios a la siguiente generación. Es tan impactante. Y cuando nosotros miramos otro ejemplo que es José, José no miró a sus costados y nadie no le veía cuando tuvo la oportunidad de fornicar. ¿Saben dónde miró? Al cielo. Su corazón estaba conectado con el de arriba, no estaba conectado con el que dirán. Lo que a él le importó y lo que él dijo, ¿cómo yo haría tal cosa a mi Dios? Porque él también había decidido ir en pos de Dios con todo su corazón. Y lo que él estaba diciendo, yo no estoy dispuesto a herir el corazón de Dios, porque a él lo que más le amo. Eso es tremendo. Tanto José como Josías tomaron decisiones que marcaron generaciones. Decisiones que mantenían el cielo abierto sobre sus vidas. Vemos como Dios respalda a personas que toman decisiones firmes en pos de Dios. Es impactante cuando después de todo lo que sufrió José en la cárcel, la injusticia, la difamación, todo lo que él sufrió, ¿qué es lo que no sufrió? Fue vendido por sus propios hermanos. Muchos por las heridas de los hermanos, a veces de los hermanos de la iglesia o de los medios hermanos de la iglesia. Estamos tan ofendidos que ya no podemos recibir. José perdonó todo. Porque si él no hubiera perdonado de todo corazón las ofensas,
el espíritu no hubiera quedado con él. Cuando él es sacado del sótano de la cárcel y el mismo día le traen delante el faraón, para el faraón un tipo desconocido, y él interpreta el sueño, el faraón queda tan impactado por la gloria de Dios que se manifiesta, que él dice: ¿a quién vamos a dar el cargo de todo el reino sino a este? Porque sobre él está el Espíritu de Dios. Yo me imagino esa reunión esta tarde donde estaban todos esos ministros carnales esperando que se delegue a ellos ese trabajo. Y el faraón tuvo que reconocer: yo veo algo que no tiene nadie, solo el Espíritu de Dios, el que le reveló, está sobre él. Y ese Espíritu también va a ayudarle. Y yo creo que esa es la clave. Tanta intimidad, tanta profundidad con Dios, que Dios nos promueva a lugares más altos. Que Dios abra las puertas. No nuestra manipulación, ni nuestras influencias, ni nuestros contactos terrenales. Conseguir las cosas por contactos terrenales es terrenal. Pero conseguir las cosas por el Espíritu de Dios es celestial. Y si conquistamos de esa manera, nadie nos lo puede quitar. Pero si conseguimos las cosas por aquí, por manipulación, de la misma manera, el diablo nos lo puede robar. Primera de Reyes, capítulo 11, 1 al 8. El engaño de nuestro propio corazón. Antes de leer el texto, quiero hablar un poco lo que hace un buen tiempo atrás el Señor me estaba mostrando. Como somos muchas veces nosotros los seres humanos. Salomón había visto la gloria de Dios. Cuando él terminó el templo y la gloria de Dios bajó ahí y todo fue tan maravilloso. Pero poco después, él trae a la hija del faraón. Él trae a la hija de Faraón y no la deja ahí en la ciudad de David, sino le pone en otro sitio, le pone una casa. El corazón del hombre es engañoso. Se evidencia cuando dice que él no le quiso poner ahí cerca donde estaba la manifestación de la gloria de Dios. Eso dice que en su conciencia, él estaba consciente que estaba obrando mal al traer a la hija de Faraón. Y él la trajo un poquito aparte, o sea, acá un sitio para el pecado, allá un sitio para la gloria de Dios. Y yo creo que hubo días donde su conciencia le trabajaba porque él conocía la palabra, sabía lo que Dios había dicho, había visto la gloria de Dios.
O sea, alguien que experimentó la gloria de Dios sabe lo que es cuando después hay cosas que uno sabe porque sabe que no está bien. Y él sabía que no estaba bien. Pero somos engañosos. El corazón del hombre es engañoso. Entonces en el siguiente capítulo dice que vino la reina de Saba. Y la reina de Saba dijo, no sabía ni de la mitad de la sabiduría que vos tenés. Mirá todo lo que vos tenés, todo lo que vos sos. Y Salomón, ay, menos mal, eso es lo que dije, no afecta tanto. No es tan grave. Mira lo que dijo esa mujer sobre mí. Y ahí se acomodó y trajo más mujeres y más mujeres de otros pueblos. Y era políticamente correcto, porque eso era ser astuto. Y muchas veces hacemos cosas que son políticamente correctos, pero bíblicamente incorrectos. Era normal y era de un astuto, un rey muy astuto, muy sabio en la sabiduría humana, tratar de conseguir de todos los reinos de la tierra cercana con quien podrías tener guerra, una hija. Entonces nunca ibas a tener guerra. Esa era una costumbre para hacer la paz. Porque nadie confiaba en nadie, pero si en tu palacio había una de las hijas de aquel rey, de alguna manera había paz. Entonces Salomón empezó a cegarse y empezó a ser astuto para los hombres, pero necio para Dios. Cuidemos mucho eso, porque algunos nos volvemos astutos para los hombres, pero necios para Dios. Y después viene esto, lo que ahora voy a leer. Les cuento un poco lo que antes habla de Salomón. Salomón tuvo 600 esposas extranjeras, que eran princesas. Imagínense, 600 esposas extranjeras. ¿Por qué menciona la Biblia extranjeras? Porque Dios había dicho, no tomen mujeres de los otros pueblos, porque esas mujeres van a hacer apartar su corazón del Dios vivo. Había un argumento, pero él pisó ese argumento. Y yo creo que empezó ahí donde él trajo la hija del faraón. Y después la gente seguía alabándole, entonces él pensó que estaba todo bien. Dice, entre ellas estaba la hija del rey de Egipto, además de otras mujeres moabitas, amonitas, edomitas, hititas, sidonias. También tuvo 300 mujeres con las que vivió sin haberse casado. Dios le había dicho a los israelitas, no se casen con mujeres extranjeras, porque ellos los harán adorar a sus dioses. Cuando nos volvemos más inteligentes que Dios pasa esto. Dios dijo que no y yo digo que sí porque yo puedo, porque yo voy a lograrlo, porque yo le voy a convertir. ¿Cuántas veces pasó con los jóvenes? Yo le voy a convertir a Cristo. Y termina la historia que Él le convirtió al diablo, al mundo. Porque Dios dijo que no y fuiste más inteligente que Dios y te pasó lo que te pasó y después le culpas a Dios, por supuesto.
Dios había dicho que no. Y dice, y así sucedió. Cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres lo apartaron del Dios y lo hicieron adorar a otros dioses. Y Salomón adoró a la diosa de los sidonios, llamado Astrate, y construyó un lugar para adorar a dos ídolos repugnantes: Quemos, que era un dios de Moab, y Milcom, que era el dios de los amonitas. Lo construyó en la montaña que está al este de Jerusalén, y también edificó lugares para que sus esposas ofrecieran animales a sus dioses y quemaran incienso. Salomón actuó mal delante de Dios y no lo obedeció. Y atiendan bien a esta frase. Esta frase me ha seguido por meses. Y me pregunto si eso no es muchas veces lo que hay sobre nuestro corazón. Dice, en realidad, nunca se comprometió a obedecerlo por completo, como lo había hecho David su padre. Y ahí nos damos cuenta, la semilla de su ruina fue en una decisión. Así como la semilla de la gran victoria de Josías fue una decisión. Así como la semilla de José se basó en una decisión de comprometerse con todo su corazón a Dios, de amar a Dios con todas sus fuerzas. Es tan importante evaluar nuestro propio corazón y entender dónde estamos parados delante de Dios. Yo siempre le digo a mi esposa cuando me dice, la gente dice esto y esto de ti. Cosas buenas, también dicen muchas cosas malas, pero eso me ayuda. Cuando te elogian, yo le digo, al que tengo que rendir cuenta y delante de quien tengo que salir aprobado, delante de Dios, no delante de los hombres. Y por eso necesitamos sinceridad en el corazón. Porque Dios sabe cómo está nuestro corazón. Y yo creo que nos sigue extendiendo la mano como le extendió a Caín y nos sigue diciendo, tú puedes. Si tú crees que no puedes, grita, pedime ayuda. Yo creo que Dios al darnos a Jesús nos extendió la mano para sacarnos de una vida de derrota y llevarnos a una vida de victoria. Se puede. Con Dios se puede. Yo creo que el discípulo Judas Iscariote, el que negó a Jesús, fue mejor cristiano que muchos de nosotros. Fíjense que él dejó todo lo que tenía y siguió a Jesús 3 años. Mucho compromiso, ¿no es cierto? Él le siguió. Él durmió donde Jesús dormía.
Él dejó todo por amor a Jesús. Tremendo. Un cristiano ejemplar. Hasta era un defensor de los pobres. Varias veces Judas decía, ¿por qué no dan esto a los pobres? Claro, la Biblia dice que decía eso porque en realidad él después quería meter su mano en el bolso de Jesús porque era ladrón. El tema con Judas fue que él nunca resolvió lo que estaba mal en su corazón. Y yo creo que más de una vez el Espíritu del Señor le habrá dicho, Judas, tú puedes ser libre. Extiende tu mano hacia mí. Confiesa lo que hay en tu corazón. Yo creo que varias veces Jesús habrá ocasionado una oportunidad para que él confiese su pecado. Yo creo que más de una vez se habrá sentado solo con él cerca del fuego al lado del lago, brindándole una oportunidad y quizás haciéndole la pregunta que a veces hago a algunos, ¿cómo está tu corazón? Como diciendo, saca lo que hay adentro. Silencio. Porque el amor al pecado hace que lo guardemos. Y cuando vino la tentación de vender a Jesús, lo vendió porque se había convertido quizás un pecado de pequeños robos en un monstruo gigante en su corazón. Otro ejemplo muy similar es Saúl. Dios le dijo a Saúl, destruye a los amalecitas. Por completo, erradícalos con todo lo que tienen. Y yo creo que muchas veces Dios ha hablado así a alguien de nosotros. Erradica todo. A algunos le ha dicho el Señor, erradica todas tus redes sociales, que a veces se vuelven cloacales. Erradícalo. Erradica estas cosas. O aquellas amistades. Dios le dijo a Saúl, erradícalos, arras del suelo todo. Ninguno solo deja con vida. En 2 Samuel capítulo 1 viene el reporte a David que Saúl había muerto. Y es un desconocido para David y le pregunta, ¿tú quién eres? Que me traes con felicidad la muerte del rey. Y él dice, yo soy una amalecita y yo le di el último golpe de muerte. Cuando yo leí eso hace unos años, sentí la voz de Dios que me decía, así como el amalecita que Saúl dejó con vida, terminó con su vida, el pecado que dejas con vida en tu vida termina contigo. Romanos capítulo 8.
Los que se dejan dominar por su naturaleza pecaminosa viven solo por complacer sus deseos. Acá una vez más habla de la responsabilidad que tenemos. ¿Por quién te dejas dominar? ¿Por la naturaleza pecaminosa y sus deseos o por el Espíritu? Cada uno de nosotros decide. Pero los que viven de acuerdo con el Espíritu se preocupan de las cosas del Espíritu. Los que ocupan su mente en las cosas del Espíritu tienen vida y paz. Acá habla de dejarnos dominar. Dejarnos dominar en realidad es, vos te vas con el río. No sé quién alguna vez intentó remar en el río Paraguay. Vos podés meterte en la canoa en el río y te lleva. Eso es la naturaleza pecaminosa. Vos dejás nomás que te lleve. Lo que tu carne te pide, esa es la naturaleza pecaminosa. Por eso es fácil. Hacer nomás lo que te da la gana. Te vas nomás con el río. Pero en el 6 dice, los que ocupan su mente. Allá otra cosa, ahí vos tenés que hacer algo para dejar que la naturaleza pecaminosa te gobierne. En realidad necesitas ser caigüe nomás. Y te lleva. Pero para que el Espíritu te guíe, tú necesitas determinación. Porque vas en contra de tu naturaleza. Vas en contra de la naturaleza del hombre caído. Entonces tienes que ocuparte. Ocupan su mente en las cosas del Espíritu. O sea, acá tienes que trabajar por tu mente. Porque si vos dejas que tu mente vaya en la dirección que tu carne quiere, vas a ir río abajo. Y el resultado de que el Espíritu nos guíe, vamos a tener vida y paz. Vida y paz. Pero el ocuparse de las cosas de la naturaleza pecaminosa produce la muerte. Porque al final terminamos en el mar de la muerte. O sea, podemos entender a través de toda la Biblia que el Señor nos hace un llamado, nos extiende la mano, nos dice, aquí estoy, yo te quiero ayudar. El Espíritu Santo está listo para ayudar, pero no nos puede obligar. Tú tienes que hacer tu parte. Tú tienes que hacer tu parte. Y yo he visto cuando uno es determinado, cuando uno dice yo tomo la decisión y reconoce y pide perdón y empieza de nuevo con el Señor, ahí el Señor viene y te respalda, porque Él respalda cuando tomamos buenas decisiones. Él nos unge para vencer todo obstáculo. En Deuteronomio 28 encontramos las bendiciones de obedecer la palabra al pie de la letra y las maldiciones de desobedecer. Les recomiendo leer Deuteronomio 28. Pero en el 30 da una solución para los que ya fallaron, ya están bajo maldición, ya viven en derrota, ya viven en ruina espiritual.
Gracias a Dios que existe Deuteronomios 30. Y Dios le está hablando a los que ya están en exilio, ya están todos en ruina, ya la fundieron. Y dice, si en aquel tiempo tú y tus hijos regresan al Señor tu Dios. Esa es una decisión. También el hijo pródigo tuvo que regresar a la casa. El papá no se fue a buscarlo donde estaban los chanchos. Tuvo que tomar una decisión de regresar. Y Dios dice, si ustedes regresan al Señor su Dios, y si obedecen con todo el corazón y con todo el alma los mandatos que te entrego hoy. O sea, nos damos cuenta que cuando Dios dice, el que me ama y me obedece, estas bendiciones le seguirán. Dios no cambió su reglamento. Al volver, entras otra vez en el mismo sistema. Dios dice, acá está el camino. Te fuiste por otro camino, ahora volviste, ahora está acá el camino, camina por él. Y te va a ir bien. Entonces el Señor tu Dios te devolverá tu bienestar, tendrá misericordia de ti y te volverá a reunir de entre todas las naciones por donde te dispersó. Así que lo que tenemos que hacer nosotros, si nos damos cuenta que estamos obrando mal, es volver con todo nuestro corazón a Dios y Él tendrá misericordia de nosotros y nos perdona y nos da un corazón nuevo. A mí siempre me gustó tanto ese verso 6 de Deuteronomios 30 donde dice, el Señor tu Dios cambiará tu corazón y el de tus descendientes, para que lo ames con todo el corazón, con toda el alma y para que tengas vida. Ese es un milagro. O sea, lo que Dios está diciendo, cuando vienes realmente arrepentido, yo voy a hacer una cirugía espiritual. Voy a quitar, otra traducción dice, voy a quitar lo pagano de tu corazón para que tengas la capacidad de amarme y obedecerme. Y eso es lo que necesitamos. Humillarnos delante del Señor y pedir esa transformación que solamente el Señor en su misericordia puede hacer. Y más adelante en el capítulo 30, Dios le está diciendo en el verso 19, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. O sea, lo que Dios está diciendo, la decisión que tomes determina si vas a ser bendecido o maldito. No es de dónde vienes, no es lo que fue tu pasado, sino es lo que tú determinas. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si elegirás la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción. Al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob.
Para mí es tan impactante cuando uno tiene más de 50 años. Uno empieza a reflexionar muchas veces y empieza a mirar películas de las vidas de las personas que pasaron. Y mira quizás las personas un poco mayores que ya no están. Y conoce algunas decisiones que marcaron su vida y cómo fueron yendo y cómo terminaron. Hoy todos tenemos la oportunidad delante de Dios de terminar bien nuestra carrera, de caminar en el diseño de Dios. Lo que necesitamos es una determinación de entregar nuestro corazón completamente al Señor nuestro Dios, de meter nuestro tren completamente en el carril. Yo creo que algunos tienen su vagón cerca del carril del tren. ¿Cuántos creen que un vagón se puede empujar ahí? Imposible. Por eso muchas veces no avanzamos, porque el tren solamente corre en su carril, no cerquita. Tiene que estar en su riel. La palabra de Dios es el riel por el cual todo se vuelve más fácil. Amén. Querido Padre, tú nos conoces. Tú sabes lo que necesitamos. Yo te pido que tu Espíritu Santo nos dé la capacidad de reflexionar. Ministranos, Señor. Ministranos. Convéncenos. Ayúdanos a tomar una decisión firme en pos tuyo. Señor, tú sabes cuántas personas han sido tan golpeadas por la vida. Pero tú estás ofreciendo llevar esa carga y que ellos sean libres, Señor. Espíritu Santo, solo tú puedes hacer la obra en cada uno. Vuélvenos al primer amor, Señor. Enfócanos en la cruz de Cristo. Ayúdanos a llegar donde tú estás, Señor. Ayúdanos a tomar esas decisiones. Señor, háblanos como tú le hablaste a Caín y queremos hacerte caso, Señor. No permitas que el error siga gobernando. Convéncenos. Espíritu Santo, convéncenos. En el nombre de Jesús. Amén.